también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega yo os diré a los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y hasta ahí vamos, hasta el versículo 30. Vamos a dar el versículo 30. Recordamos que el capítulo 13 de Mateo hace referencia de semillas. La semilla es importante, puesto que la semilla, cuando yo siembro una semilla, bueno, pues yo espero que algo crece, ¿cierto? Tú no vas a sembrar una semilla esperando que no crezca nada. Tú no vas a tener un campo y vas a sembrar pues a ver si pasa o a ver si sucede, ¿verdad? Sino que tenemos que entender la importancia que nos muestra la Biblia acerca de ser un verdadero cristiano. Si existe, la Biblia nos habla de que si existe lo verdadero es porque existe lo falso también, ¿verdad? Si la Biblia nos habla de falsos profetas es porque también hay verdaderos profetas. Si la Biblia nos habla de apóstoles, también la Biblia nos dice que hay falsos apóstoles, y pastores y maestros y discípulos y hermanos en Cristo, etc. Pero sin duda alguna vamos a observar aquí en el versículo número 24, volvemos al versículo 24, y vamos a observar aquí lo que dice en primera instancia, diciendo que les refirió parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla, ¿verdad? La buena semilla en el campo. Bueno, aquí tenemos que observar que alguna persona ha sembrado una buena semilla en ti. Por eso es que tú el día de hoy conoces a Jesucristo, ¿verdad? La importancia de entender esto, de que tú eres un verdadero hijo de Dios, ¿en qué radica o en qué significa? Es que Dios mandó a personas a que te hablaran a ti. Si tú no le importaras a Dios, pues Él no hubiera mandado personas, pero Dios mandó personas a que te hablen para que tú conozcas del reino de los cielos. Amén. Entonces es bien importante entender que si Dios te habló es porque algo quiere hacer contigo. Tú tienes un llamado, tienes un ministerio. Dios quiere hacer algo contigo. Amén. Y vamos aquí entonces que lo que nos refiere en cuanto a este versículo es que Dios tiene algo contigo, porque se sembró una palabra de parte de Dios en tu vida. Dile a la persona que tienes al lado: Dios sembró una palabra en ti. Amén. Pero vamos al siguiente versículo, y el siguiente versículo nos dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjense que este versículo nos habla en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque aquí nos dice pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y ya luego que la sembró, se fue. Aquí vamos a utilizar varios aspectos, vamos a poner algunos ejemplos para poder entender mejor esto, ¿cierto? Aquí la recomendación que dice en el libro de Mateo es: no te duermas. Dile a la persona que tienes al lado: no te duermas.
Porque si te duermes, el enemigo va a sembrar una semilla. Amén. Por eso es que vemos en las iglesias, por eso es que vemos en las familias división, por eso es que vemos conflicto, pleito. Generalmente antes de venir a la iglesia pasan cosas para que tú no vengas a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo así funciona. Entonces tú no debes de sentirte mal, ni triste, ni esas cosas. Sabemos que el enemigo está trabajando todo el día. ¿Para qué? Para sembrar una semilla, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña y la Biblia nos ilustra para entender que tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos de los que están aquí se levantan en la madrugada a orar? ¿Ahí se levanta a orar en la madrugada? Aleluya, porque Dios los va a despertar en la madrugada para que oren. Ahí es el momento importante. Hace 2 semanas mi hijo Caleb fue a Guadalajara en un viaje de su escuela y lo llevé, fue a las 3 de la mañana, me parece que lo tuve que llevar allá por el Pitillán, y al día siguiente regresaba a las 3 de la mañana. Cuando yo salí el sábado en la mañana, que él regresaba, el sábado a las 3 de la mañana, yo salí de mi casa y abrí la puerta de mi casa, la puerta, y me pasó algo que hace mucho tiempo no me pasaba, porque en mi puerta, pues, se ora en mi casa, siempre estamos orando y todo, pero el momento de abrir la puerta y salir a la calle, yo empecé a escuchar una voz de una mujer, que no sé qué decía, eran unas lenguas, yo no sabía qué decía, pero me dio miedo y me dio así como escalofrío, todo así me dio miedo. Y yo ya de cuenta que es así como la línea, y yo salía y se escuchaba, pero adentro de mi casa yo no escuchaba nada. Esa sí era la pura puerta. Y yo salía y escuchaba, y me daba miedo, sentí frío. Era el demonio queriendo tratar de maldecir a mi familia, a la iglesia, porque el demonio trabaja de esa manera, ¿verdad? Hay personas, así como nosotros estamos aquí orando y levantando la presencia de Dios y declarando, pues hay gente alrededor, hay gente que es gente mala, ¿verdad? No porque sea mala, sino porque están confundidos, porque hay espíritus que los confunden y están haciendo brujería o hechicería o cosas raras, ¿verdad? Mas sin embargo tenemos que entender que el enemigo no duerme, y si el enemigo no duerme, nosotros tampoco. Así que a la persona que tienes al lado, dile: vamos a orar juntos en la madrugada. Vamos a orar juntos en la madrugada. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es importante. Recordamos en la Biblia, en las historias de Jesús, cuando Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, se reunían en el tabernáculo, se reunían en el monte, se reunían en el aposento. Jesús se reunía con sus discípulos en diferentes lugares, y siempre Jesús decía: en la noche vamos a orar. Y los discípulos, los apóstoles, se dormían. Siempre se dormían. Solo Jesús ahí permanecía, ¿verdad? Entonces, algo sucede. Entonces, como vemos aquí en el versículo 25, mientras tú puedes dormir, el enemigo puede venir a sembrar una mala semilla. De tal suerte que, así como hay un personaje en la Biblia que se llama Judas, todos conocemos la historia de Judas, este personaje estaba con Jesús, comía en la mesa con Jesús, hablaba como Jesús, estaba en los milagros, en el recorrido, estaba en todo como Jesús, pero al final del día traicionó a Jesús. Era uno de ellos, ¿verdad? Pero algo se metió en Judas. Vamos al siguiente versículo, y dice: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí entonces vemos en este versículo 26, dice que pasó el tiempo, salió la hierba, dio fruto y apareció la cizaña, ¿verdad?
Yo me acuerdo hace muchos años que yo estaba en una iglesia cuando yo iniciaba como pastor en una denominación muy grande, y había una persona con muchísimos talentos. Era un pastor joven, muy joven, yo creo que tenía como 18 años, pero ese pastor joven era como la mano derecha del que era el apóstol, el pastor principal. Una iglesia muy grande, una iglesia que tiene iglesias en los 5 continentes del mundo. Imagínate el tamaño de iglesia. Bueno, yo estaba siendo formado en ese ministerio, y recuerdo que había un pastor joven, 18, 19 años, que él hablaba obviamente pues español, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba alemán, era muy inteligente. Dios lo usaba muy fuerte, bien, muy poderoso. Oraba por los enfermos y se sanaban. Cuando él cantaba o tocaba con la guitarra, la presencia de Dios así tremendo descendía, un poder, una gloria tremenda. Y yo recuerdo a él, ¿verdad? Pero yo no sé qué habrá pasado en la vida de ese joven que hoy actualmente ya no es un pastor, y tenía unos dones muy bonitos, dones de Dios poderosos. Yo no sé qué habrá pasado en su vida, no entiendo, porque estaba formado, tenía un buen equipo que estaba orando por él. Yo no sé qué pasó, pero a veces pasa, cuando bajamos la guardia, el enemigo gana terreno. Cuando nos descuidamos, el enemigo gana terreno, ¿verdad? Por eso, bueno, al punto al que iba con eso es que aunque tenía dones y tenía talentos, pues él no fue como los imperios. Los precios suben y caen. Alguien se nos conectó allá afuera. In, außerhalb, auf, unter. No, es la pastora Raquel. Qué barbaridad. Todo eso estaba preparado para que usted no se duerma. Sí, entendió el mensaje, ¿verdad? Dios nos ha... esto que pudo haber sido algo malo, Dios lo usa para algo bueno. Es para que usted no se duerma. Amén. Le decía yo que este joven talentoso, que pensábamos que era trigo, que era una buena semilla, pues resultó con el tiempo ser cizaña, porque luego hizo cosas malas, ¿verdad? Entonces, vamos aquí en el versículo número 26, aquí estamos, y vamos aquí que lo que fue sembrado en ti, escucha muy bien esto, lo que fue sembrado en ti, muchas veces no nos damos cuenta de las semillas que han sido sembradas en tu pasado. Aquí se refiere que entonces salió la hierba y dio fruto, y apareció también la cizaña. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta las semillas que han sido sembradas en nosotros. Y podrías preguntarte, ¿qué semillas han sido sembradas en mí, en tu pasado? Claro está. Bueno, doy algunos ejemplos. A lo mejor y tal vez han sido sembradas semillas en ti, por ejemplo, como el miedo, como la inseguridad, la falta de perdón, el rencor, odio. Y además de todo esto, las palabras que sembraron nuestros padres, hermanos, amigos, tal vez líderes, todo sale a la luz. Es decir, yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, yo era muy miedoso, era muy tímido, y no me gustaba hablar, no me gustaba nada. Todo me daba miedo, era muy inseguro y era muy nervioso. Yo así crecí siempre, pero porque yo era así. Bueno, pues todas las palabras que mis papás, mis padres y familiares pues soltaban sobre mí, me decían,
a ti nadie te quiere, estás feo, te recogimos de la basura, palabras que soltaron, ¿verdad? Me arrepiento el día que te recogí de la basura y te traje a vivir a esta casa, ¿no? Entonces, imagínate que esas palabras las sueltan a un pequeño de 5 o 6 años, pues entonces ese pequeño crece con la autoestima muy mal, destruida, claro está. Y entonces sucede eso en el pasado, y al pasar el tiempo, pues el pequeño crece y se hace rebelde, problemático, peleonero y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay semillas, hay palabras que se soltaron en nuestro pasado, ¿verdad? Que van a dar el tiempo y van a dar el fruto, y entonces todo va a brotar, como lo vemos aquí en este versículo, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que revisarnos nosotros delante de Dios, decir: Dios mío, si mi familia puso miedo, puso inseguridad en mi vida, puso odio, puso violencia en mí, yo te pido pues que quites todo eso, no lo quiero, ¿verdad? Entonces, esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días por medio de la oración. Por eso es importante orar a Dios, decirle: quítame todo lo que no sea de ti, todo lo que no es de Dios, no lo quiero. Eso es muy tan sencillo como eso. Entonces, yo te comentaba de cuando yo era pequeño y esas palabras que soltaban en contra de mí, pues entonces yo llego a la secundaria y crezco, y entonces en donde yo vivía como de 20 secundarias, a mí me corrieron y me expulsaron por violento, por peleonero y por otras cosas más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasó eso? Pues porque todo lo que siembras, lo cosechas y da un fruto. Y entonces lo que estaba en mí era un fruto de rebeldía, de violencia, de desobediencia, porque me porté muy mal en mi pasado. Claro, no conocía yo de Jesucristo, ¿verdad? Pero es precisamente este ejemplo lo que tal vez puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Todas las palabras que nuestros padres han soltado, parientes, tíos, tías, hermanos, primos, primas, abuelos, no sabemos, no sé, pero lo que sí sé es que si te han soltado palabras de esta naturaleza, pues la Biblia nos dice que abogado tenemos para con Jesucristo el justo, fiel y verdadero, y que Él nos limpia y nos libera de todo esto. Pero todo esto tenemos que venir a presentarlo delante de Dios, ¿verdad? Para que Él sea el que nos quite todo lo que nos tengan que quitar. Y entonces, en mi tema personal, en mi testimonio, pues yo era una persona que le daba miedo hablar, o le daba miedo ir a cualquier lado. Me daba miedo. Pero después de que Jesucristo vino a mi vida, transformó mi vida, ahora para que me quiten el micrófono está canijo. Ahora para que alguien, a mí me gusta hablar, puedo dar discursos, puedo dar muchas conferencias, he dado conferencias, porque imagínate que tú vengas aquí al frente y vengas a compartir un versículo o a orar, ¿verdad? Entonces, eso me daba terror y me daba miedo, mas sin embargo Dios es el que nos limpia. La iglesia más grande en la que he predicado es una iglesia de 7,000 personas. Es un mar de gente, es enorme. Es enorme, eso fue en Santiago de Chile, ¿verdad? Entonces Dios nos limpia y Dios nos da, pero para eso tenemos que entender cuál es nuestra condición. Esto en el versículo número 26. Vamos al versículo 27, y en el versículo 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña?, ¿verdad? Y vamos aquí en el versículo 27, que viene el padre de familia a revisar el campo donde sembraron la semilla.
Y aquí vemos en este versículo que cuando hace referencia a el padre de familia, habla de una autoridad. Y yo quisiera preguntarte ahora en este momento, si el día de hoy, ahora, Jesucristo, es decir, Dios viniera y se presentara delante de ti, ¿qué frutos son los que tú tienes para poderle presentar a Él? ¿Qué le podríamos decir a Dios en este momento? Ay, es que andaba en el trabajo, estaba bien ocupado. Ah, es que tuvo una visita. Ay, es que yo andaba haciendo algo. Estaba muy ocupado haciendo mis múltiples actividades. ¿Qué podemos ocultar delante de Dios si Él sabe todo, si Él conoce todo, si Él lo ve todo? Si hoy Dios viene, ¿qué frutos son los que podríamos mostrar a Dios? ¿Verdad? Entonces, eso es una reflexión para cada quien y cada quien lo debe de revisar, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 27 dice, y el padre de familia vino. Y el padre de familia, que en este caso hace la referencia a Dios, entonces nos dice entonces que viene a una revisión. Siguiente versículo, por favor. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Esto es en el versículo número 28. Y observamos que tanto hay fruto malo como fruto bueno, pero en su momento, aquí le dice, pues vamos a arrancarlo, ¿verdad? Mas sin embargo, no puedes retirar el fruto malo, porque si tú quitas lo malo, pues también vas a quitar lo bueno. Siguiente versículo, y dice, y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo, ¿verdad? Y aquí estamos observando en este versículo 29, donde Dios nos dice que esperemos, ¿verdad? Esperemos. Diga conmigo la palabra esperar. Y es lo que menos hacemos los cristianos, aprender a esperar los tiempos de Dios. A lo mejor vamos a dar ahí hay muchos ejemplos para esto, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, que hay momentos en que Dios retira personas de ti porque te hacen daño. Y hay momentos en los que tú tienes que retirar a esas personas que te hacen daño también, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucha profundidad, puesto que estos hombres le dicen al padre de familia, y él les dijo, no sea que cuando al arrancar la cizaña, arranquemos también de ella el trigo. Hay gente que va a ser retirada en el momento que Dios ya tiene preparado para ti. Y hay gente de la cual tú tienes también que retirarte, hacerte un lado, pues es gente que te va a hacer daño, te va a ocasionar problemas, ¿verdad? Por eso es que hay cosas que no entendemos, hay situaciones que no entendemos, hay pérdidas que no entendemos, hay momentos que no entendemos, no sabemos por qué pasa lo que está pasando, pero lo que sí llega a ser una realidad es que todo Dios lo tiene bajo su control. Aquí tienes dos opciones. La primera opción, tú pones toda tu confianza en Dios, toda tu confianza en Dios, pero cuando pones toda tu confianza en Dios, todo lo que te pase, Dios va a estar ahí en medio y te va a ayudar en todo. La opción número dos, pues no sabes ni por qué pasan las cosas, pero no metes a Dios en tus asuntos, no metes a Dios en tu vida y estás viendo así de lejitos y van a pasar cosas, pero tú no vas a saber ni por qué y nunca las vas a entender. Jamás te alejes de Dios. Jamás dejes de orar. Jamás dejes de leer la palabra de Dios. Jamás dejes de congregarte. Jamás dejes de orar y adorar a Dios, porque esto te da garantía de que en algún momento Dios tiene control y cuidado de todas y cada una de las áreas de tu vida. Hay cosas, yo tengo dos hijos, ustedes los conocen,
y yo no puedo estar con mis hijos 24 horas, ellos tienen escuela, tienen actividades, pero yo como papá no puedo vivir con miedo de que algo malo les pueda pasar, es que si los dejo solos algo va a pasar. No, yo tengo la seguridad en Dios de que si yo no los estoy observando, si yo no los estoy cuidando, yo tengo un Dios que tiene control y cuidado de mis hijos, y Él los está cuidando todo el tiempo, y Él los cuida mucho mejor de lo que yo pueda cuidarlos. Entonces tenemos que poner no solamente algunas cosas delante de Dios, tenemos que poner todo delante de Dios. ¿Qué debemos de poner delante de Dios? Todo, porque Él tiene cuidado. Entonces, cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, Él tiene control y cuidado de todas las cosas. Y vamos al siguiente versículo, que me parece que es el versículo 30, y dice, dejen crecerlo juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y átala en los manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero, ¿verdad? Aquí en este versículo número 30, todo lo que se recoge y se lleva al granero es porque es una buena semilla, y todo lo que es cizaña se echa al fuego. Y el fuego, cuando habla del fuego, habla precisamente del fuego eterno. El diablo y sus ángeles estarán ahí, y hay un lugar que se llama infierno, que está siendo preparado para que sean arrojados ahí después de la segunda venida de Jesucristo, donde hay algo que se llama lago de fuego, ¿verdad? Y ahí estarán arrojados ellos y todos los que les sirvan a ellos. Pero bueno, aquí es interesante observar que no nos enfocamos tanto en lo negativo, enfocémonos en positivo, y lo positivo nos habla de que el trigo es la buena semilla. ¿Usted sabe cómo se prepara, cómo se saca la semilla del trigo? ¿Alguna vez les ha tocado verlo? Yo quise buscar una planta de trigo, no la pude conseguir, pero el trigo se saca de una manera un poco peculiar. Está así la vaina, está así, y adentro están las semillas, pero el trigo se sacude de una forma no normal, no come. La semilla se obtiene de una manera poco peculiar, no es así como que cortas ahí la zanahoria o cortas los elotes, no, sino la semilla, para sacar la semilla del trigo tienes que azotar y azotar y azotar, porque la manera en la que se golpea es ahí como suelta la semilla el trigo. No sé si usted sabía eso. La Biblia dice que somos el trigo del Señor, ¿verdad? No creo que tenga algo que ver con los azotes, pero la manera en la que se extrae la semilla es así, tras. Se hacen ahí los manojos y los estrellan. ¿Para qué? Para que saque todas las semillas. ¿Usted sabe cómo se hace el aceite de oliva? Con el que curamos todo eso. El aceite de oliva es la uva de la oliva, se machaca, se aplasta, se oprime y se presiona y saca ese aceite precioso, ¿verdad? Entonces, son cosas muy interesantes que a lo mejor no conocíamos, ¿verdad? Pero sin duda alguna, en la Biblia, como vamos terminando ya este tema, este mensaje el día de hoy, ¿qué es lo que hemos observado? Estamos observando que existen dos clases de cristianos. La Biblia nos dice, o eres caliente o eres frío, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Entonces, o somos de una o somos de otra. Y la Biblia nos sigue diciendo que hay unos que son trigo, y el trigo lleva fruto. El trigo se nota. Las personas que llevan trigo son personas que se notan y marcan una diferencia, porque donde quiera que están predicando la palabra de Dios. Donde quiera que están siendo personas que están siendo o trayendo algo positivo a las vidas de las personas.
pero como la misma palabra también dice cizaña, ese tipo de personas son personas que van a donde quiera que van, generan conflicto, generan pleito, generan miedo, generan incertidumbre, generan división, ¿verdad? Entonces esto está muy fácil de entender. Hay dos naturalezas: la naturaleza que viene a través de las personas que son del trigo, pues el trigo es gente positiva, gente que te abona y gente que te va a hacer sentir bien. Pero hay gente que es cizaña y cuando tú las escuchas te van a contaminar. Por eso veíamos acá que el que se duerme, viene el enemigo y le siembra la cizaña. Hay gente que se ha alejado de Dios, hay gente que ya no va a la iglesia porque recién están empezando en el camino del Señor y vino una persona: no, es que yo una vez fui cristiano, una vez fui cristiana y me fue muy mal. Y esa persona: no, pues si me va a ir mal, pues me alejo de Dios, ¿no? Y es gente que se pierde, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no nos podemos dormir. Dile a la persona que tienes al lado: no te duermas. No te duermas, porque el enemigo puede sembrar una semilla de maldad. Aquí está Magali, que Magali es parte de nuestro equipo principal, ha estado con nosotros desde que iniciamos. Y digo Magali porque bueno, con el tiempo llegó Efi también después de unos años, pero Magali que ha estado con nosotros, ¿cuánta gente no ha venido con Magali a hablar mal de nosotros, a decir salte de esa iglesia, vente a la mía, está más bonita? ¿Cuánta gente no se ha querido llevar a Magali? Pero Magali ha sido fiel y firme en la iglesia donde Dios la ha plantado. Y hoy veo el crecimiento de ella, de su familia y todo el crecimiento que vendrá y toda clase de bendiciones. ¿Es correcto lo que digo, Magali? Toda la gente que ha venido a quererte sacar de la iglesia, no de ahorita, de muchos años, ¿verdad? Hubo a mi esposa una vez le dijeron, una cristiana de experiencia, le dijo: ¿y tú, muchachita, a mí qué me vas a enseñar? Bueno, pues, hay algo que enseñar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que pone y posiciona. La Biblia dice que esto no es para los que quieren y para los que corren, es para los que Dios tiene misericordia y gracia. Amén. Entonces, es importante que el día de hoy decidamos qué vamos a hacer. Tú tienes que decidir si eres trigo o eres cizaña. Pero si eres trigo te va a ir bien, vas a prosperar donde quiera que estés, te va a ir bien. Y si eres cizaña, bueno, pues ya vemos la misma palabra, ¿verdad? Lo dice, que donde quiera que está divide, habla mal de los pastores, de las autoridades, de las iglesias, anda diciendo tantas cosas, ¿verdad? Que ni siquiera vale la pena mencionarlas, pero tenemos que hablar de estos temas en la iglesia, porque tenemos que protegernos todos juntos. Amén. Entonces, aquí es muy importante el tema es un verdadero hijo de Dios, y el hijo de Dios está predicando la palabra siempre. Donde quiera que va, construye o lleva algo positivo, algo bueno tiene que decir, algo bueno sale de su boca. Pero la persona que maneja se llama a través de la cizaña, es gente que no produce, gente que divide, gente que resta, gente que donde quiera que está causa problemas, divisiones, chismes, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos enseña, a través de la sabiduría de Dios, nos muestra todo consejo de parte de la palabra de Dios para que tengamos inteligencia y conocimiento y no podamos, ni tú ni yo, ser engañados. Amén. Vamos a orar y cerrar esta palabra. Yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar.